Génesis capítulo 6. Y ubiquémonos nuevamente, querida iglesia, en el versículo 22. Vamos a ubicarnos en el versículo 22 y léalo con su nombre. Léalo con su nombre. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que no sea ese versículo un mandamiento para usted, sea una promesa para nuestras vidas, que me pueda levantar, Señor, mañana y decir, ay, hice todo lo que Dios mandó, que pueda hoy terminar el día y decir, hice todo lo que me mandaste, amar, perdonar, servir, ayudar, ser fiel, ser puro, ser santo, ¿cierto? Hice todo lo que me mandaste con mi boca, hice todo lo que me mandaste con mi mente, hice todo lo que me mandaste con mi corazón, con mis manos, con mis pies, porque dice Romanos que nos entreguemos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que ese es el culto racional. El culto racional no es solamente el domingo. ¿Hace parte importante del culto el domingo? Sí, importantísimo. El día del Señor es de Él. Nos reunimos para adorarle colectivamente. No le robe ese tiempo al Señor, déjese a Él. No lo venda por un plato de lentejas. Pero el culto racional es diario. Es todos los días. Es todos los días el culto racional. El culto individual. Para después usted venir a hacer el culto colectivo y estar en verdadera comunión. Porque si su merced no está en culto individual, bien con el Señor, ¿cómo va a estar bien en culto colectivo? No va a estar bien. Por eso en la cena del Señor, el Señor, ¿qué dice? Algunos los enferma, los debilita, si viene y consume de la manera inapropiada. Pues lo va a debilitar. Y si su merced tiene gripa, viene con COVID y nos tose acá a los demás, ¿qué pasa? ¿Cómo? Hermanos, por eso nuestra cena es vigilada. Tenemos que vigilar la cena. Tenemos que vigilarla. Y habrá momentos en que nos toca acompañar a las personas y decirle, siéntate un momento. Por mi conciencia y por la conciencia de la Grace, siéntate un momento. Es por eso también que lo hacemos, hermanos. Porque hay lugares donde le reciben a todo el mundo y como venga, consuma. Pero nuestro culto racional nos lleva a vivir lo que hizo Noé. Le hago una pregunta. Cuando Noé estaba haciendo el arca y obedeciendo a Dios, ¿acaso no estaba haciendo un culto racional? El culto racional se encamina a la obediencia, a la dependencia, a la consagración. A eso implica el culto racional. Y aquí Noé lo está aplicando cuando dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijimos que él recibió planos, recibió del arquitecto cómo iba a ser la ingeniería del barco, recibió instrucciones. Como usted y yo cuando llegamos al cristianismo, como usted y yo cuando venimos domingo a domingo, como usted y yo cuando venimos el miércoles a estudiar la Biblia, como usted y yo cuando venimos el viernes a prepararnos también en doctrinas, como usted y yo cuando nos arrodillamos diariamente y abrimos la Biblia. ¿Qué nos va a dar Dios? Instrucciones. ¿Y qué se espera de Noé? ¿Y qué se espera de usted y de mí? Que termine el día diciendo, hizo conforme a todo lo que, a algunas o a todo. Ese es el llamado para usted y para mí. Pastor, ¿es muy difícil ser cristiano? Sí, es muy difícil. ¿Es casi imposible? Sí, es imposible. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, porque el Dios que tenemos es el Dios dos. Imposible, o sea, eso viene a habitar en usted y en mí, para que usted pueda hacer lo que es imposible para su carne. Lo que es imposible para usted, amar, perdonar, servir, ser fiel, ser honesto, ser puro, ser lo que es imposible para usted y para mí en la fuerza de nuestra carne, ser santo. Hermano, ¿lo escuchó? Dígalo conmigo, ser santo. Es imposible para mi carne, pero para Dios no lo es. Dio toda la provisión del cielo para que usted y yo vivamos como seres del cielo. Michael, eso suena muy duro. Sí, lo mismo pienso yo y me lo repito continuamente. Es muy duro, pero no es imposible para mi Dios. Pero no es imposible para mi Dios. ¿Crees en el mismo Dios que yo creo?
¿Crees en el Dios en el que cree Noé? ¿Confías en el mismo Dios? Entonces, una prueba de la confianza en Dios es que tomarás las instrucciones como las tomó Noé y harás lo que Él te manda hacer. Eso es una prueba de que realmente crees y confías, de que realmente le temes, que quieres obedecerle. Volvamos a nuestra enseñanza y quedamos para ver el arca de Noé, ¿cierto? Entonces usted me va a acompañar a los versículos 14 y 16. Estos dos versículos se centran en lo que Dios le dice a Noé que haga, en lo que Dios le pide a Noé que construya. A usted y a mí nos manda a construir y hacer. Vuelvo y le digo, en la Biblia le va a decir, busque una vida de santidad, busque una vida de pureza, busque una vida de obediencia, busque una vida de consagración, predíqueles a otros el evangelio. Dice la palabra del Señor, hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y a su lado. Pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Padre amado, venimos a tu palabra. Queremos el poder de tu Santo Espíritu para entenderla, como David te lo pide muchas veces. Queremos que nos enseñes, queremos entenderte, pero también queremos comprenderte. Queremos que el poder de tu Espíritu Santo nos lleve a vivir de la manera que a ti te agrada. No solamente queremos saber cosas de ti, queremos vivirte a ti, queremos expresarte a ti, queremos que otros vean tu obra en nosotros, te vean a ti en nosotros. Hoy tu palabra es abierta, Señor. Y dile desde tu corazón, háblame, enséñame, edúcame, corrígeme, exhórtame, anímame, ámame, Señor, aliéntame, Señor, dame aliento. Quiero ver que tu palabra hace lo que cantábamos hoy, Señor. Tu fruto haz crecer en mí. Te bendecimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Allí en estos 2 versículos que le dije que se concentrase, vas a encontrar lo primero que Dios le dice. ¿Qué le dice? Hazte un arca. Esto se está significando que Dios le está dando un proyecto importante a Noé. No es una simple tarea, porque Dios no buscó contratar a alguien más. No le dijo a Noé, delegue lo que le estoy diciendo. No se lo dijo. Dijo, hágalo. Como muchas veces a usted y a mí nos dice, haga. Nosotros a veces somos muy suspicaces. Nos creemos más sabios que Dios, ya abrimos la Biblia y la empezamos a delegar, pero no aplicar. Es muy fácil delegarla, ¿no? Es muy fácil poner cargas sobre otros que uno no quiere cargar. Eso es facilísimo. Hijo, vaya al devocional, hijo, vaya ore, y papá, ¿y usted? Hijo, viva en pureza, ¿y usted? Hijo, Dios nos demanda santidad, ¿y tú por qué no la buscas, papá? Hijo, respeta a mamá, tú la gritas. ¡Qué tremendo! Lo que recibe Noé no se pone en un plan a discutir con Dios. Recordemos que el versículo final nos dice, Noé hizo. Noé no preguntó. Noé no se puso a decirle a Dios, ¿y para qué? ¿Y por qué así? Esto pues no se puso ni a quejarse. Y sabemos que el tiempo de la construcción, ¿cuánto tiempo fue? 120 años. Oiga, hubiera tenido harto tiempo para quejarse. Y gente que lleva sirviéndole a Dios 3, 4, 5, 6 años y ya se está quejando. Tremendo, ¿no? Evaluemos nuestra vida con lo que estamos viendo. ¿Qué más le dijo Dios? Le dijo, haga un arca. Pero también le dijo, más abajo usted verá, de esta manera la harás. De esta manera. ¿De qué forma, Dios? Como yo quiero, a mi acomodo, a mi antojo. Voy a hacer la obra como yo quiero, como mi corazón demanda, como demanda mi sed. Voy a llevar mi vida a mi manera, como yo quiero. No. Dios le da la obra, Dios le da los planos y Dios dice cómo. Y Dios dice cuándo. Y Dios dice cuánto. Y Dios dice qué materiales.
Noé no podía ir a traer los materiales que a él le vinieran en gana para construir el arca. Hermano, cuando Dios levanta un gobierno pastoral, lo levanta para que dirija el barco. Y ellos no pueden andar como quieren tampoco, ni hacer lo que quieren. Les toca, ¿qué dice Dios? Hay que hacer esto. Y hay que hacerlo de esta forma. Y toca con estos materiales. No es en la forma en que nosotros querramos. No es en la forma que pretendía Noé. No es en la pretensión de tu mente y en la pretensión de tu corazón. Dice Dios, es como yo te estoy dando las instrucciones. De esta manera la harás. Y ahí empieza a darle medidas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio medidas? Lo preguntábamos hace 8 días. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que te dijo, la medida que quiero es esta, la santidad? La medida que quiero es esta, el perdón, 70 veces 7. La medida que quiero es el amor, como yo he amado. Pídale a Dios medidas y le va a dar bastantes medidas para que deje de estar midiendo con su metro y con el mío. El mío es pequeño, es arrogante, es insignificante. No mide bien. Dios le da medidas. Y le dice, de esta manera la harás. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto. Empieza a imaginarse la obra. ¿Usted hubiera querido ser llamado para ese proyecto? ¿Sí? Uy, hermano, mis respetos. ¿Quién de nosotros hubiera querido ser llamado para ese trabajo? 30 pisos de altura de construcción. Alrededor de 450 pies, o sea, 150 metros. Y tenía 75 pies, o sea, 25 metros de ancho. Y 45 pies de altura, como usted lo estaba leyendo. Esto quiere decir 15 metros. 15 metros. Lo que se describe no es realmente un barco. Tenía más pinta de una casa. Parecía más una caja de zapatos. Lo que se describe tiene más pinta de una barcaza bien ventilada, destinada únicamente a flotar y no para navegar en cualquier lugar. Después de todo, un arca es como un baúl, no un barco. Lo que se refiere a la forma, como lo he dicho, como una caja de zapatos gigantes. ¿Cómo así? ¿Eso no tenía timón? ¿Como las naves modernas? No, hermano. Porque ¿quién la dirigía? ¿Quién dirigía el arca? ¿Quién? El que debe dirigir su vida y la mía. Por eso es el que tiene derecho a dar las medidas. Somos expertos en coger el metro, ¿cierto? Somos expertos en querer coger el metro y medir a nuestro antojo. Y medimos hasta la santidad de otros. Medimos la santidad del prójimo. Devaluamos la santidad de Dios. La devaluamos cuando hacemos lo que queremos. La devaluamos cuando no nos sujetamos. La devaluamos cuando pensamos que no debemos sujetarnos y rendirle cuentas a nuestros pastores. La devaluamos. Pero Noé tomó las medidas y dijo, voy a hacer como quiero o como me mandan. ¿Cómo? Como me mandan. Como. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Vas a hacer como quieres o como te mandan? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Si sales y sigues en tu vida como si nada, entonces vas a seguir haciendo como tú quieres. Si salgo hoy, después de leer la Biblia, ver que Noé hizo todo lo que Dios le mandó, como él le mandó y como él quiso, y yo salgo y sigo igual, con mis palabrotas, con mi grosería, con mi altanería, con mi reverencia, con mi ego, con mi orgullo, estoy haciendo como quién. Como yo quiero, no como él manda. Estoy con mi metro, no con el suyo. Señor, la medida en la obra es así. Y hay gente que empieza a medir el ministerio con su metro. ¿Y sabe qué pasa con ese ministerio? ¿Para dónde va? Para el fracaso. Porque el que construye en la congregación, ¿quién es? Y entonces 1 año de misión, 2 años de misionero y volvió. ¿Y qué pasó? No, yo ya no sirvo para la misión. Yo mejor me pongo a trabajar. Midiendo la misión con su metro, no con el metro de Dios. No está siendo misionero, está recibiendo un mandato de Dios. Él también fue y predicó. Y en la predicación de él, ¿cuántos se salvaron?
¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos? Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Todo el mundo pereció. Diría uno, el ministerio de evangelismo más malo que hubo para nosotros. Tal vez para Dios no. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién estaba en el arca con Noé? Su familia. Su familia. Su familia. Se perdió el mundo, pero su familia no. Su familia estaba con él. Continuemos, iglesia. ¿Qué versículos estamos, Jorge? Gustavo. ¿15 y qué? 14 y 15, muy bien. 14 y 15. Queridos, hay una ciencia maravillosa que se llama la arqueología bíblica. Ay, pastor, ¿usted por qué le gusta tanto eso? Porque es maravilloso. Cuando el conocimiento te lleva a adorar, a alabar, a exaltar el nombre de Dios, es maravilloso. Cuando el conocimiento no hace eso y alimenta solo tu orgullo y la prepotencia y el creer que sabes más y querer callar a todo el mundo, no aprendas nada. Porque no sirve para nada, no edifica. Hace solo ruido, como dice Pablo, se convierte en un címbalo que retiñe, que hace mucha bulla. Pero cuando el conocimiento es para edificación es muy bueno. La arqueología bíblica es una ciencia maravillosa. ¿A cuánto les gustan las piedras? A mí me encantan. Porque es que esa ciencia es ir a hacer excavaciones en piedras, en ruinas antiguas, muy antiguas, y encontrar verdades de Dios. Cristo dijo que cuando nosotros empezáramos a quedarnos callados y a dejar de hablar de Él, Él iba a poner a hablar a las piedras. ¿En serio? Y ha puesto a hablar las piedras, los hallazgos más grandes de la arqueología. Qumran, siglo XX, los textos prácticamente originales de la Biblia. Los cuerpos de los nefilines, en la media luna fértil donde la Biblia los ha ubicado. El arca de Noé. ¡Ah! ¿El arca? Sí, el arca. El arca. La arqueología lo puede demostrar. Fotos satelitales que nos la muestran allá donde encalló. Donde el relato bíblico lo dice, en Ararat, en el monte de Turquía, allá en Antioquía, Turquía, allá está el arca. ¿Por qué Dios habrá dejado que esa arca esté allá? Porque cuando los hombres se callen, las piedras empiezan a hablar, a decir que el testimonio de Dios es fiel, es firme y permanece 8 días para siempre. ¿Crees eso de la Biblia? Que su testimonio permanece para siempre. Entonces harás conforme a lo que Dios te mande hacer, porque te sostendrás también en sus promesas y sabes que son firmes y que Dios no cambia de parecer. Hablemos del arca, hablemos un poco del arca en esta mañana. La primera evidencia que vamos a encontrar en la historia, porque encontramos evidencia del arca no solamente con gente que estuvo cerca al tiempo de Cristo, en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, sino también en el siglo XX. Testimonios que aseguran haber visto la existencia del arca. En 1858 se construyó un gran barco prácticamente de las mismas dimensiones del arca. Fue suficientemente grande como para cumplir un propósito con el que fue construido. El arca de Noé llevó a 2 de cada familia de los animales. Piense eso en su mente. Había alrededor de 700 parejas de animales, pero si el arca llevaba 2 de cada especie de animales, habría entonces alrededor de 35,000 parejas de animales. ¿Era un barquito chiquito? ¿O era prácticamente un poquito más grande que un transatlántico? Pensemos a mirar las dimensiones. Porque es que algunos dicen, es que en el tiempo de Noé eran cavernícolas. Se imaginan a Noé con un garrote haciendo unga.
Y pues la tecnología con la que él construye ese barco, si no es una ingeniería de alta calidad, el barco se hunde por lo grande. Por eso tenía las medidas que tenía que darle Dios y los materiales provenían de Dios. O sea que estamos en una época de tecnología. Sí, como hoy hemos avanzado bastante. El tamaño promedio de un animal terrestre o de una oveja que llevase el arca podría decirse que por el tamaño de las ovejas, podría haber llevado 136.560 ovejas en la mitad de su capacidad, dejando mucho espacio así para la gente, para la comida, para el agua y todas las demás disposiciones que fueran necesarias. ¿Había que empacar comida? Sí, ¿por qué? Porque los animales no eran para comer. Porque si alguno, ay no, y el Señor allá que hizo Noé cuando metió el león con la oveja, ¿qué problema esa pelea que iba a haber? No, porque los animales no había ese problema. Estamos en una época, en una dispensación donde no se comía carne y donde los animales no están atacando. En una dispensación donde el agua no ha caído sobre el mundo, no había llovido. El diluvio es el primer aguacero de la humanidad. De esta manera lo harás. Dios le había dicho todo lo que Noé debía saber para construir el arca. En este punto, todo lo que Noé sabía acerca del juicio no era mucho. Habían cosas que tal vez Noé suponía. ¿Cómo va a destruir agua, aguacero? ¿Qué es un diluvio? De pronto ni idea de que era un diluvio porque nunca había visto el agua caer. Pero Dios va a destruir la humanidad y a todo ser viviente. ¿Qué puede haber en la mente y en el corazón de Noé cada vez que clavaba una puntilla? Cada vez que daba un martillazo, cada vez que cortaba un árbol y iba poniendo la madera y le iba arreglando, ¿qué podía estar pasando en la mente y en el corazón de Noé con ese susurro al oído de el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene? ¿No es el mismo susurro cuando miramos alrededor viendo las señales que Dios ha mostrado de que pronto viene? Al juicio viene. De esta manera lo harás. Fíjese la mirada allí, de esta manera lo harás. Ya hemos mirado el último versículo, el 22, pero ¿cómo encaja de bien? De esta manera lo harás con Noé lo hizo. ¿Cómo se abraza tan hermoso la voluntad de Dios con la obediencia de Noé? Tú decides si al final va a ser una promesa o va a ser una orden. Tú lo decides. Más allá de la Biblia, hay una rica evidencia histórica, como yo les he dicho, acerca del arca. Hay gran evidencia. Y vamos a verlo tanto en el panorama del primer siglo de Cristo hasta nuestro siglo XX. En el año 256 antes de Cristo, 275 antes de Cristo, un hombre llamado Beroso. ¿Quién fue Beroso? Fue un historiador de Babilonia, uno de los primeros historiadores. Habló acerca del arca y escribió textualmente lo siguiente: pero de este barco, encallado en Armenia, una parte aún permanece en las montañas. Y hay quienes lograron obtener brea del barco solo raspándolo. ¿En qué año? 275. ¿Lograron qué? Raspar un poquito de la brea. Pero también en el año 75 después de Cristo, otro historiador famoso, Josefo. ¿Han escuchado de Josefo? Historiador famosísimo. Josefo dijo a los lugareños que en este lugar se encontraba el arca. Y algunos lugareños de esa parte le mostraron a Josefo, le mostraron en pleno día restos del arca. También dijo que todos los antiguos historiadores que conocían de ese tiempo escribieron sobre el arca. Estamos hablando de que las piedras hablaron, que los historiadores confirman. Y entre estos historiadores, gente que no era creyente, gente que fue creyente, gente que fue escéptica,
dijo si es verdad lo del arca. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Quieres saber más datos? Continuemos con otro dato. 180 después de Cristo, año 180, un hombre llamado Teófilo de Antioquía escribió: los restos del arca están hasta el día de hoy para ser vistos en las montañas. Un anciano de Armenia en los Estados Unidos dijo que cuando era niño visitó el arca con sus padres, y 3 científicos ateos en 1856, su objetivo era refutar la existencia del arca, pero la encontraron y se pusieron tan furiosos que trataron de destruirla. Pero no pudieron. Estamos hablando de 1856. Ya que había pasado tanto tiempo, ¿qué sucedió? No pudieron porque era demasiado grande y se había petrificado. ¿Por qué se había petrificado? Por el tiempo. Y la brea tiene mucho que ver. Por algo Dios pidió que fuera con brea, para dejar un testimonio que aunque pasaran los tiempos, su juicio fue cierto. Ahí vamos sacando cositas. En 1918, uno de esos científicos que se había puesto muy bravo por el encontrar el arca, ¿qué dijo? Dio una entrevista y admitió en su lecho de muerte que toda la historia acerca de haber encontrado el arca había sido verdad. Un ateo. En 1876, un distinguido estadística y escritor británico, el vizconde James Brains, subió a Ararat y reportó el hallazgo de un trozo largo de 4 pies de madera hecha a mano a una longitud de más de 3.000 pies, o sea, a 4.300 metros de altura. En 1916, 6 soldados turcos afirmaron haber visto el arca de Noé. En la primera mitad del siglo, un aviador, un hombre ruso llamado Vladimir Rokotvsky, no sé cómo se dirá, Rokotvsky, tiene más, reclamó como descubrimiento propio el descubrimiento del arca de Noé, pues lo habían asignado al sur de Rusia, cerca del frente con Turquía, y él se encontraba en el monte de Ararat. Mientras probaba un avión, su copiloto y él sobrevolaron sobre el Ararat y descubrieron en el borde de un glacial como un barco del tamaño de un buque de guerra. Él dijo que estaba parcialmente sumergido en un lago y que podía ver que había una apertura por una puerta de casi 20 pies, o sea, 7 metros cuadrados, pero la puerta había desaparecido. Este piloto pidió a su oficial al mando una expedición y fue enviado para encontrar el arca y fotografiarla. El informe fue remitido en ese momento al zar de Rusia, quien fue después derrocado y se perdió rápidamente el reporte que se había hecho. Hay evidencias históricas. ¿Quiere otra? En 1936, un joven arqueólogo británico llamado Hadwick subió al Ararat y descubrió maderas interconectadas hechas a mano a una altura de 14.000 pies, o sea, 4.600 metros. Durante la Segunda Guerra Mundial, 2 pilotos vieron y fotografiaron algo que ellos creían que era el arca en el monte de Ararat. Y si seguimos mirando en este siglo, recientemente ha habido muchos intentos de encontrar y documentar el arca. Algunos se han visto obstaculizados por el tema de política, religión y diferentes controversias económicas a nivel mundial que no les parece nada interesante. Pero ha habido gente en Estados Unidos, un hombre que estuvo más o menos hace 50, 60 años, escéptico, ateo, no era arqueólogo ni nada, sino que quería comprobar si la evidencia bíblica era real, y estuvo en ese lugar. Tanto así que llegó a causa de este descubrimiento, caer a los pies de Cristo, y hoy en día hizo una embarcación parecida al arca donde él vive para que algunos puedan recrear una figura de cómo sería el arca de Noé. Queridos, las evidencias históricas nos demuestran que realmente fue un hecho cierto. ¿Puedo ver evidencia de fotografía satelital hoy en día? Sí, las hay. Hay un libro que se llama "Y la Biblia tenía la razón", y es a través de la ciencia mostrando cómo la evidencia interna de la Biblia se convierte en una prueba externa, materializable, comprobable,
y usted y yo podemos decir lo que Dios dice es cierto. Con estas pruebas no puede haber duda de que lo que Dios dijo es cierto. La orden que Dios le da a Noé, estamos allí, dice, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. La brea es usada para impermeabilizar la madera. Dios le dijo a Noé que cubriera con brea el interior y el exterior, lo que hizo posible que el arca se conservara por mucho tiempo. Es lo que ha hecho posible que esta arca pueda ser visible aún a nuestros días y no haya podido ser dañada con el paso de los años. Es posible que Dios todavía tenga un propósito con el arca, que la utilice para recordarle al mundo una sentencia del pasado antes de su juicio futuro. Una sentencia del pasado hacia un juicio que también vendrá en el futuro. ¿Viene un juicio? Sí, viene un juicio. Recuerde lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del Señor, mandamiento del Señor y Salvador todo por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, el mundo de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que estamos diciendo que el arca me está mostrando de que así como un juicio antiguo, habrá un juicio futuro. ¿Queda duda de ello? No queda duda. Como hemos leído aquí en 2 de Pedro 3, 1, 7, se relaciona al juicio futuro con el juicio antiguo, con el juicio del diluvio, cuando dice que los no creyentes ignoran voluntariamente que el mundo que existió entonces pereció inundado por agua. Tal vez antes del regreso de Jesús, Dios hará que aún sea más necesario que la gente olvide deliberadamente estas cosas. Hay gente que está diciendo que no hubo diluvio. Hay gente que hasta dice ser creyente y dice, si Dios ama tanto, ¿cómo es que va a destruir la humanidad? Yo no creo en un Dios así, yo creo en un Dios de amor. Querido, yo no puedo inclinarme solo a un atributo divino, porque Dios es la totalidad de todos sus atributos. Si yo me inclino solo hacia el atributo del amor de Dios, desfiguro su justicia y su santidad. Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero el amor no es Dios, no es la totalidad del Dios de la Biblia. Hemos visto aquí en Génesis 5, en Génesis 6, que ese Dios de justicia, de santidad, que va a traer un juicio inminente sobre esta tierra antigua, ha sido un Dios también misericordioso y grande en compasión, que le ha dado oportunidad y tiempo a este pueblo, a esta nación, a estos hombres antidiluvianos para que se arrepintieran. Así que los atributos de Él están ahí claros. Su amor es claro, su misericordia es clara, su paciencia también para con nosotros, esperando a que nos arrepintamos y volvamos a Él con todo el corazón. Si no crees, es el tiempo de arrepentirte. Si crees y sigues viviendo con una patica allí y una patica acá, con una patica en la iglesia y una patica en el mundo, es tiempo de arrepentirse. Dios quiere que le ames con todo el corazón, no con un corazón dividido. Con todo el corazón. Ese es el culto racional, el cual iniciamos hablando. Un corazón totalmente rendido y entregado. Debido a la mención de la brea, como lo estábamos allí, volvamos a Génesis, capítulo 6.
Debido a la mención de la brea, un producto derivado del petróleo, lo cual impermeabilizó el arca y que con el tiempo se ha petrificado en consecuencia de el clima en el que se ha encontrado, es lo que le ha dado la durabilidad a ese material tan antiguo que fue cortado hace más de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Qué? 1200, 1300, 1400 años podríamos hablar. Hasta un poco más. Porque lo que está escrito de Génesis fue escrito 1400, 1600 años antes de Cristo. ¿Cuántos tiempos de años había pasado la humanidad desde el diluvio hasta Moisés? O sea que ya vamos prácticamente en 5000, 6000 años. Imagínense cuánto está durando ese material. Dios sí sabe cómo preservar los materiales. Y Él pone a hablar las piedras, a decirles, yo tengo la razón, seres humanos. Dejen de estar creyendo cosas, dejen de medir la vida con su metro porque están midiendo mal. No mía así, créame a mí. Si somos creyentes, no necesitaríamos tanta evidencia científica, histórica o arqueológica. Simplemente abrimos la Biblia y decimos, creo, no necesito más evidencia de que esto venga de su boca. Que si esto dice que el matrimonio es real y que existe, existe. Existe. Unos que andan por ahí diciendo que no hay necesidad de matrimonio, que el matrimonio no existe. ¿Sabe qué dice la primera carta de Pedro? ¿Sabe qué dice Tito, Timoteo? Cuando hablan de la Judas, ¿sabe qué dice? Que una de las características de los falsos predicadores, de los apóstatas, de los falsos maestros, es que andan predicando que no hay que casarse. Vayan teniendo claro. ¿Con qué metro voy a medir? Tengo la vara de medir, es la Biblia, hermano, no hay otro metro. No puedo medir la vida con otro metro. No necesitaríamos más evidencias, ni arqueológicas ni científicas, sino solamente escuchar la voz de Dios. Pero el corazón del hombre está tan corrompido y es tan corrupto que necesita continuamente, quiero evidencia, quiero que me demuestren, o no es así. Y hasta en cierta medida nosotros también llegamos a ser así, y ya siendo creyentes. Yo quiero evidencia, yo quiero que me lo demuestren. Yo quiero que me demuestren que el juicio de Dios es cierto. Póngase a pecar y verá qué pasa. Póngase de rebelde y experimente el juicio. No de perdición, sino de disciplina. Y se va a dar cuenta que lo que Dios dice es que, ¿cierto? Es cierto. Continuemos, queridos hermanos, porque hoy vamos a estar concentrados en el arca. ¿Están en el arca? ¿Sí están todos en el arca? No se vaya a bajar. Menos mal el que está en el arca de salvación, que es Cristo, ya no se puede bajar. Está bien sellada y bien asegurada la salvación. Versículo 17 al 21. Porque el arca debe ser construida, ¿y qué debe hacer Noé? Eso es lo que va a encontrar en esos pasajes, del 17 al 21. ¿Por qué el arca debe ser construida? ¿Y qué debe hacer quién? Noé. Empecemos a responderlo. Dice, yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser que haya, en el que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Gracias. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios va a establecer un pacto con Noé, se llama pacto noénico. Después estudiaremos los pactos. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, para que tengan vida. Macho y hembra serán. Todos los que están en el arca, ¿qué van a tener? Vida. ¿Qué van a tener? Vida, como el que está en el arca de salvación, que es Cristo. El que no está en el arca de salvación, que es el Señor Jesús, tiene muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y de todo lo que vive, voy a volver un poquito, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan, que se note que usted está en el arca.
¿Qué tiene qué? Vida. El que está en el arca de Cristo, ¿qué debe mostrar? Vida. Vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, santidad, integridad, obediencia, temor reverente a Dios, sujeción. Cristo se sujetó, le hizo caso al Padre. ¿Usted y yo deberemos hacer caso? Claro, hay una autoridad a la cual debemos sujetar. Gracias. Darle de beber al sediento también hace parte de la obediencia y del amor. Vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Ya se anda que ahí Noé no iba a comer lechona. No iba a comer lechona. No iba a comer gallina, hermano. No, ay, ¿cuántas gallinas metería Noé? Sancocho 20 gallinas. No iba a comer gallina, hermano. No, ni ajiaco con pollo. No se haga esa ilusión. No. Noé no comía eso. Está en una dispensación distinta. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Todo lo que hay en la tierra, ¿qué va a pasar? Morirá. Solo podemos preguntarnos en ese momento lo que sintió Noé. De mirar la creación y decir, ¿no va a quedar nada vivo? ¿Qué sentiría? Angustia, terror, pavor, miedo. ¿Qué sentiría? Afán, ¿qué habría en él? Por eso le digo, ¿quién de ustedes hubiera querido ser Noé? ¿A qué olería mientras él andaba en el barco? No, pues a moñiga de animales. Y si se asomaba a la ventana con toda esa mano de cadáveres, ¿a qué olería? Dios llama a Noé y le dio un papel esencial en medio del juicio. Ese papel esencial que Dios le da a Noé en medio del juicio es promulgar la salvación. ¿Qué papel le da Dios a la iglesia? Estamos hablando de los tiempos de Noé, no se pierda, esos tiempos de Noé. Vaya relacionándolo. ¿Qué papel le da a usted en la iglesia? El papel de hablar de la salvación y de la gracia en medio de un juicio que viene prontico. Pero es que a mí me da pena hablar del evangelio, pastor. Prepárese. Es que eso es solo para los evangelistas de la iglesia, pastor. ¿Sabe usted cuándo habla harto del evangelio? ¿Cuándo hablamos harto del evangelio? Cuando lo vivimos. Cuando sacamos la amargura de la casa. Cuando sacamos la contienda de nuestra vida. Cuando sacamos los conflictos de nuestra vida, el estar peleando. Cuando sacamos la impureza de nuestra vida. Ese evangelio habla hartísimo. ¿Usted qué le pasó si usted era bien grosero? ¿Usted era bien peleón? ¿Usted era bien vulgar? ¿Usted era bien mirón? Eso, todo lo que veía, ¿usted era bien mirón? ¿Usted era bien borracho? ¿Usted era bien pendenciero? ¿Usted solo le gustaban los chistes de doble sentido? ¿Usted era bien desobediente con su papá y con su mamá y hasta les gritaba? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Eso habla más. Eso habla bastante de nosotros. De todo lo que hay en la tierra, morirá. Baje un poquito. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. A pesar de la sentencia dramática que viene sobre la tierra, Dios ha establecido un pacto en este momento ahí con Noé. Ha establecido que lo va a guardar y lo va a cuidar a él y a su familia. Noé y su familia, ellos serán salvos. Eso trae esperanza al corazón de Noé. Dios también usa a Noé. Lo está usando no solamente para construir el arca, para salvar a su familia, para repoblar la tierra después, sino también para salvar un remanente de cada animal, por lo que la tierra podía ser poblada con personas y con animales después de esta gran inundación. Sigamos leyendo más abajito. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Concéntrese en esa parte. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Dios también ordenó a Noé tomar de cada comida que pudiera, debido a que debía haber mucha comida para Noé y para los animales. Y para usted y para mí esto es lógico. Ay, pues claro, porque si no los animales se mueren de hambre, pastor. Dios es tan misericordioso
tan bondadoso y tiene tan claro, ¿quién tenía más claro el plan? ¿Dios o Noé? Y lo tiene tan claro que para los despistados seres humanos de una vez le dice, meta bastante comida para los animalitos. ¿Qué muestra eso de Dios? Interés, amor, misericordia, provisión dentro del arca. Hermano, escúchelo, provisión dentro del ¿qué? ¿Usted está en Cristo? ¿Ya ha experimentado la provisión dentro del arca o sigue mendigando para su santidad? Hermano, la provisión en Cristo es total. Él nos ha llamado a la libertad. La provisión en el arca. Puede que usted esté desempleado, no le salga trabajo, pero no le va a faltar la comida. No le va a faltar la comida. La provisión dentro del arca, que no es solamente material, física, sino que para nosotros viene totalmente cargada con toda bendición espiritual para poder ser santos, porque Él es santo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Querido hermano, usted se está dando cuenta que el arca apunta a algo mayor. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Versículo 22. La obediencia de Noé. Noé hizo todo lo que hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Noé lo hizo así. Uy, subráyelo con letra grande. Si puede, póngale lucecitas a ese versículo de la Biblia. Póngale luces. Que usted la abra y haga así. Y cambie su nombre. Noé lo hizo así. Cuando se le dijo a Noé que realizase este asombroso trabajo, Noé lo hizo. Nosotros lo escuchamos quejarse o rebelarse o decir no puedo, no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que el domingo tengo que trabajar, es que me toca estudiar el sábado y toca trasnochar y entonces, oiga, nosotros sí que tenemos excusa, ¿no? Para todo. En el tiempo de oración, le hago una pregunta. ¿Usted piensa que está mal que oremos al Señor diciéndole, quita, Señor, los obstáculos que hay en la vida de los corazones de los hermanos? ¿Cómo así? Sí, Señor, si el obstáculo para que no venga, para que no se congregue, para que no se forme, para que no le sirva a Dios es la enfermedad, Señor, quita el obstáculo. Quita el obstáculo, Señor, y llévalo y tráelo con amor. Si el obstáculo es dinero, Señor, regale la provisión para que venga. Estoy seguro que Dios puede quitar el obstáculo. Quita la pereza, si el obstáculo es la pereza. Si el obstáculo es su orgullo y es solo pensar en sí mismo es que hoy tengo que ver la Champions. Pues que deje la repetición, puede ver la repetición y sale del culto y la ve. Toca decirle al Señor y debe ser un acto de contrición también de su corazón y decir, uy Señor, quítame el obstáculo porque es que me da una pereza madrugar el domingo. Le madrugo a mi jefe, le madrugo al de la universidad, le madrugo al maestro, pero a ti no, Señor, qué vergüenza. Tenemos demasiados obstáculos, demasiados, hermanos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? En él hay provisión, hay bastante provisión en el arca. Y si estás en el arca que es Cristo, Él provee bastante. Las palabras todo lo hizo cubren una gran cantidad de material y de años. Una gran cantidad de material y de años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿120? Ok, gracias. Cubren una gran cantidad de material de años. Sin embargo, Noé no vaciló en lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Noé no qué? No vaciló, no lo dudó, no le sacó excusa. ¿Qué excusa tienes cuando abres la Biblia y Dios te dice, congrégate? ¿Qué excusa tienes cuando Dios te dice, discípulate? ¿Qué excusa tienes cuando Dios te dice, fórmate? ¿Qué excusa tienes cuando Dios te dice, medita de noche en el libro de la ley y haga lo que aquí está escrito? ¿Qué excusa tenemos? Nuestro corazón está inclinado al mal. Y si no aprendemos a ir ante el Señor a depender de Él para hacer lo que Él nos pide que hagamos, no podremos hacer su voluntad. Por eso necesitamos la provisión, y la provisión es segura en el arca. Se llama Jesús. Es segura. ¿Lo crees, hermano? Experiméntalo, vívelo y comunícalo a otros. Noé todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado.
La Biblia presenta a Noé como un gran héroe. Está puesto como uno de los campeones de la fe en el libro de Hebreos. ¿Sabía usted eso? Allí en Hebreos 11:7 usted puede ver a Noé es el palacio de la fe, donde están los campeones. Allá está Enoc, está Noé. Pero Noé también, hay hombres que hablan de la fe de Noé en el Antiguo Testamento. O sea que Noé fue un ejemplo sobresaliente de fe, a pesar de que solo se salvó él y su familia y no llegaron más. Sí, un ejemplo de obediencia. Porque es que la salvación también es un asunto individual. Él hizo su tarea, como usted y yo tenemos que hacer la nuestra. Muchos escucharán el mensaje, muchos oirán. El mensaje tiene dos divisiones, buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias, Dios es misericordioso para con el que se arrepiente. Malas noticias, el que no se arrepiente, lo que le vendrá es juicio. Eso es el mensaje del evangelio. Y Noé lo predicó, y muchos lo escucharon, y muchos no creyeron. Como le pasa hoy en día a la iglesia, como le tendrá que pasar a usted y a mí, si estamos hablando constantemente de Dios. Unos creerán y se salvarán, otros rehúsan y no creen y se condenarán. Noé fue un ejemplo sobresaliente de la justicia, de la obediencia, de la bondad, de la misericordia de Dios. En Ezequiel 14:14 dice: si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Que aunque ellos son ejemplo, Daniel, Noé, Job, son ejemplo de cómo debe vivir un hombre en integridad, su propia justicia no les bastaría para estar delante de Dios. Necesitaban también ¿de quién? De la justicia que imparte el Señor Jesucristo, que si usted y yo no la tenemos, no servimos para nada, para nada. Noé también es nombrado en la Biblia como un predicador de justicia. Segunda de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia contra otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó al mundo antiguo, no lo perdonó, pero en ese mundo antiguo, corrupto, caído y desviado, tenía un predicador que anunció para que esa gente que murió en medio del diluvio no pueda decir: no me avisaron, es que no me contaron, es que yo no sabía que había oportunidad de ir al cielo, yo no sabía que había oportunidad de salvación. La ignorancia no es excusa. La ignorancia no va a ser excusa. Es que yo no supe. Queridos, Noé, pregonero de justicia, predicador, cuando Dios condenó al mundo, Dios ofreció salvación en un arca y los hombres la rechazaron. Eso sucedió en el tiempo de Noé. Hoy en día ofrecemos y hablamos de Cristo, de esta arca de salvación, y muchos la rechazan. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué dice Noé? Dice de Noé que él creyó y que por creer su fe le fue contada. ¿Por qué? Y creyó en cosas que no había. ¿Alguna vez no había visto un aguacero? Y Dios le dice: va a llover. ¿Aguacero? 120 años aquí construyendo un arca, y en toda mi edad yo nunca he oído hablar de un diluvio. Ni siquiera mi abuelo Matusalén, que vivió 1000 años, me contó de que había llovido. ¿Cómo así? ¿No ha caído agua sobre la tierra? Y pues si Dios dijo que va a hacer eso, lo va a hacer. ¿Necesitó prueba científica para creer y afirmar su fe? No, su corazón no era tan duro y tan arrogante como el nuestro. No. ¿Usted necesita pruebas para saber que viene un diluvio de fuego? ¿O puede hacer como Noé? Creo y creo y creo, aunque todavía no lo vea. Tremenda la fe de Noé, ¿no?
Los tiempos de Noé, Dios levanta un predicador. El trabajo de construir el arca debió haber sido laborioso, de pronto tedioso, de pronto costoso, fatigante. Tal vez en un momento para Noé pudo haber sido absurdo y ridículo dedicarse a hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué no hago otra cosa? ¿Le ha pasado alguna vez? No, a mí sí. No me da vergüenza, a mí sí. Porque soy un ser humano de carne y hueso como usted. Debo aceptar mi debilidad. Tal vez de pronto pudo haber pensado que era ridículo, absurdo, especialmente cuando todas las cosas continuaron en la misma postura, que nada que llueve. Seguramente durante muchos años fue así. Hermanos, no es extraño que a Noé se le nombre como uno de los héroes de la Biblia, porque creyó y creyó 50 años y siguió creyendo. 60 años y siguió creyendo. ¿Cuál es la evidencia de que usted cree y sigue creyendo? De que sigue viviendo esperanza contra esperanza. Esa es la evidencia. ¿Cómo así? ¿Cuánto lleva? 20 años y en esto, pero el Señor no ha venido y usted todavía sigue yendo todos los domingos a la iglesia y aprendiendo la Biblia y estudiando y queriéndola vivir y aplicarla así. Pero el Señor no ha venido. Mi esperanza está en que Él va a venir. Que me encuentre bien parado, bien vestido, bien arreglado, bien peinado, bien maquillado, no con el maquillaje externo, sino con un maquillaje interno que habla de la piedad, del amor, de la santidad, de la pureza, de las buenas obras. Que me encuentre bien vestido. ¿Cómo encontró a Noé cuando envió el diluvio de Dios? Haciendo lo que dijo el versículo 22. Tómelo este día para usted. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Para cerrar en esta mañana, pensemos del arca. En Tito 2:5 me dice que porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. El arca es un tipo de la salvación de Cristo. El que se subía en el arca estaba en el lugar seguro, un lugar, un medio utilizado para estar a salvo del juicio, de la ira de Dios. El arca tipifica a Cristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro, hablando del Señor Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser. No hay otro. No hay otro. El arca era el medio por el cual en ese tiempo podían estar salvos del juicio, porque estaba representando a Cristo. 2, el arca era un refugio segurísimo, como lo es Cristo. El arca era construida de la mejor madera. De la mejor madera. Cristo es el mejor hombre. Nadie lo puede superar. Hazte un arca de madera de gofer, calefateada con brea por dentro y por fuera. El que se ha refugiado en Cristo puede decir, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que puedo confiar en Él. Sé en quién he creído y estoy seguro en Él. Pablo dijo eso. Aunque parezca exagerado, es seguro porque sus promesas son fieles, son verdaderas. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque estoy dentro del arca. Afuera Noé veía el valle de sombra de muerte y él la pasaba diciendo, no temeré mal alguno. Estoy en el lugar seguro. En esto se parece el arca a nuestro Salvador. El arca tenía una única puerta para estar en el lugar seguro. Para estar en el lugar seguro que es el cielo mismo, hay solo una entrada. Se llama Jesús. Jesús afirmó de ser mismo ser la puerta. Solo hay una forma de entrar al lugar seguro. Cristo afirmó ser la puerta, ser el camino, la verdad, la vida. Él dijo, soy la puerta, yo soy la puerta. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será
salvo. 3 pisos tenía el arca, porque en la salvación está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Una ventana que daba al cielo. Solo hay una ventana que te introduce en el cielo. Pero también el arca tenía muchas habitaciones. Muchas habitaciones. El arca es el lugar seguro. Y Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy a prepararle morada. Yo vengo pronto. Padre amado, en esta mañana te damos gracias. El arca tipifica a tu Hijo, el arca tipifica la salvación. Los tiempos de Noé, levantas un predicador a Noé tipificando también a la iglesia, haciendo lo que debe hacer, pregonando el mensaje del evangelio, un juicio certero que vendrá sobre la humanidad, pero también la gracia para aquellos que se abrazan a la salvación, a la gracia que tú entregas. Nuestra arca es Cristo, Señor. Hemos entrado y tú dices que el que entra por medio de él entrará y hallará pastos, pastos deleitosos, tu palabra, tu amor, tu verdad y tu seguridad. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar este texto en esta mañana. Continuaremos dentro de 8 días, si tú no lo permites y nos das vida, continuar estudiando acerca de los tiempos de Noé. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los hermanos que nos siguieron en esta mañana en la transmisión. Que Dios les bendiga. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas.